Aprendimos a lo largo de los distintos estudios cómo distintos personajes de la Biblia fueron enfrentando distintas crisis, momentos muy difíciles en sus vidas. Te sugiero, todas estas prédicas están en YouTube, ¿ok? Así que después no diga que Dios no te avisó. Venimos hablando ya hace meses atrás de cómo enfrentar las crisis. Así que te sugiero que vuelvas a escuchar la serie completa para enfrentar cualquier crisis que se te presente y enfrentarla espiritualmente. Ayer tuvimos también un culto de adoración. Si no viniste, te lo perdiste. Dios nos habló, nos sanó. Bajo la presencia de Dios estuvimos disfrutando un tiempo muy especial también acá. Quiero compartirte una de las crisis que tuvo que enfrentar un muchacho llamado Daniel. Vos lo tenés ahí en la Biblia. Te digo una porque este muchacho tuvo que enfrentar varias junto a sus amigos. Algunas muy seguidas y algunas muy extremas. Daniel había llegado a Babilonia como un esclavo, estaba cautivo junto a otras personas que habían sido raptadas de la ciudad de Jerusalén, y el rey allí, Nabucodonosor, mandó a buscar a jóvenes del pueblo de Israel para prepararlos en su palacio. Eran jóvenes que tenían un muy buen estado físico, tenían muy buena presencia, eran inteligentes y tenían ganas de estudiar. Así que, no sé, fíjate vos si entras ahí en esa categoría. Así que se lo llevan a Daniel y a sus amigos al palacio durante casi 3 años para enseñarle el idioma y toda la literatura de Babilonia. Y luego de ese tiempo iban a pasar a estar en la corte real. Vos sabés que lo primero que hace el rey es asignarle una porción diaria de su propia comida y bebida. Es decir, ellos tenían a disposición la comida y la bebida de que comía el rey, que se comía en el palacio, pero Daniel no estaba para nada de acuerdo con esta comida porque Daniel era un hombre israelita y el pueblo judío comía comida kasher, es decir, comía una kosher, ¿sí? Una comida especial. Y en ese menú del palacio había animales que eran considerados impuros. Por lo general también esa comida se la consagraba a algunos ídolos de Babilonia. Así que Daniel, a pesar de estar cautivo en un sistema, estaba determinado a seguir agradando a Dios a pesar de no estar en un lugar espiritual o en una atmósfera espiritual que le ayudaba a hacer esto. Así que por otro lado, también sus hermanos estaban cautivos, ¿no? Y tenían una dieta muy pobre. ¿Te acordás que ellos vivían a orillas de un río y habían colgado los instrumentos? ¿Te acordás de esa prédica? Habían colgado los instrumentos en los árboles como señal de que ya no podían alabar a Dios. Daniel decide entonces hacer algo para no contaminarse y ¿sabés qué hace? Decide hablar con el jefe a cargo. Él se llamaba el jefe de los eunucos. Y lo que quería era cambiar su dieta. Es decir, él quería agradar a Dios aún con lo que comía. Y es muy interesante lo que nos dice Daniel 1:9. Lo tenés acá en las transparencias. Mirá qué antiguo, ¿no? En el flyer. Dice que Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. A ver si lo podés entender esto. Daniel estaba determinado a hablar con alguien para pedir gracia, para pedir favor. Y hay algo que Dios había hecho previamente a lo que Daniel iba a hacer.
Daniel se está metiendo en una crisis. Por su forma de ser, por intentar agradar a Dios, se iba a meter en una crisis muy seria. Pero en medio de la crisis, en medio de la situación, él va a pedir algo, va a pedir favor. ¿Y Dios qué había hecho? Dios ya había preparado el corazón de su jefe para que cuando Daniel fuera a hablar, hallara gracia. ¿Amén? ¿Encontraste eso? ¿Ya lo tenés? ¿Encontraste una perla ahí para aplicar? Hay veces que no sabemos cómo hablar o qué nos va a decir porque no contamos que Dios previamente ya tiene preparado algo. ¿Sabés qué hizo Dios? Dios hizo esto. Puso una orden en el corazón del jefe de Daniel para que cuando Daniel vaya a hablar, Daniel hallara gracia, favor, benevolencia, misericordia por el pedido que iba a hacer Daniel. Por eso es muy interesante, porque vos podés estar del lado del jefe o podés estar del lado de Daniel. Nosotros podemos estar del lado de Daniel en una crisis pidiendo algo, o podemos ser los que tenemos la orden de bendecir a alguien. ¿Ok? Entonces, recordad esto. Daniel se había determinado a agradar a Dios en todo. En una tierra extraña, Daniel seguía mostrando fidelidad a las leyes y a los mandamientos de Dios. Yo quiero decirte algo hoy, una palabra para vos, para tu vida. Dios siempre va a honrar la fidelidad de los hijos que se determinen a honrarlo a Él. Dios es el que pone la orden para que te bendigan, para que alcances gracia, misericordia, favor de las personas, en respuesta a tu decisión de mantenerte fiel. Y todo ese favor que Daniel fue recibiendo lo fue posicionando a él y a sus amigos en el palacio real, hasta llegar a formar parte de un grupo selecto que estaba compuesto por otras personalidades consideradas muy sabias. Algunos eran medios brujos y adivinos, y que eran consultadas para resolver los conflictos de gobierno. Pero una noche algo sucedió. Daniel capítulo 2, verso 1 dice que una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Y dice el verso 2 que mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros. Viste que cuando algo no sale bien, muchos de nosotros hemos consultado cualquier cosa. Bueno, ahora estaba Daniel ahí junto a toda esta gente que no buscaba a Dios, sino que buscaba soluciones a través de otras cosas, ¿no es cierto? Y dice que cuando se presentaron ante el rey, les dijo el rey: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Bueno, viva el rey, dijeron los astrólogos. Cuéntenos el sueño y nosotros le vamos a decir qué significa. Y dice el rey: no, yo no les voy a decir el sueño. Yo lo que quiero es que ustedes no solo me digan el sueño, sino que me digan también lo que significa. Bueno, verso 5, les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar. No andaba con vueltas, No sé si alguna vez tuviste un jefe así. Y convertiré sus casas en un montón de escombros. 6. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Entonces ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Tremendo, ¿no? Un simple sueño. Escucha esto. Lo que para vos puede ser un problema terminal, Dios lo puede transformar en la mayor bendición. Hola.
Ese problema que hoy ves, acá estos tipos estaban en problemas, y entre estos tipos estaba Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. En los tres no era un equipo de fútbol, eran los amigos de Daniel. Estábamos en problemas. Pero aquello que hoy ves como un problema grave, terminal, Dios lo puede transformar, lo puede usar para que sea lo mejor que te puede pasar en la vida, para promoverte, para posicionarte, para alcanzar lo que soñás, para alcanzar. Parece como que no llegas a alcanzar eso, pero si Dios está en la ecuación, Él va a responder con fidelidad. 10. Los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó, y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa. A sus magos, brujos o astrólogos: es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. La cosa se estaba poniendo pesada, ¿no? Estaba aumentando la crisis. Esta gente, brujos, magos, astrólogos, conocían sus limitaciones. Lo que estaba sucediendo era algo inédito. Nunca antes ningún rey había pedido algo semejante. Así que la crisis que se había iniciado con un sueño en el palacio, ahora cae con una sentencia de muerte sobre Daniel. Así que lo van a buscar a Daniel, un hombre que amaba a Dios, un hombre que Dios lo consideraba muy amado. Fíjate el verso 14, dice: cuando Arioc, que era el comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos. ¿La ves la crisis ahí? Dice que, escuchá, una crisis. Daniel nos está enseñando cómo manejar una crisis, ¿sí? Dice que Daniel la manejó con sabiduría y discreción. Cuando el comandante llega para cumplir la sentencia de muerte, cuando la crisis lo sorprende a Daniel, nos enseña la palabra que Daniel manejó la situación con mucho tacto, que fue muy prudente, fue muy sensato, y le pide al comandante tener una cita con el rey. Las crisis se manejan con mucha prudencia. A veces lo primero que se necesita para salir de ellas, como en este caso, es tiempo. Daniel pide tiempo, Daniel pide una cita con Nabucodonosor. Y entonces Daniel lo primero que logra es que no lo maten, que no quiebre la empresa. Y entonces se va a hablar con el rey para pedirle más tiempo, para poder trabajar el problema que lo turbaba. El rey acepta, Daniel se va para su casa y le dice a sus amigos: muchachos, estamos en problemas, hay una crisis, hay una amenaza de muerte para todos nosotros. Y entonces, ¿sabés qué hace Daniel? ¿Vos sabés cómo se llama esta prédica? En la crisis habrá revelación o se activarán tus dones, la que vos te guste. Mirá lo que hace Daniel para salir de la crisis. Verso 18. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto. Les pidió a sus amigos Sadrach, Mesach y Abed-Nego que oraran, que le pidieran a Dios. Primero que misericordia. Ojo el orden. Señor, tené misericordia. Y después que nos revele el secreto para que no los maten, para que no quiebren, para que no se fundan. Daniel nos presenta una oración para la crisis. Señor, estamos en crisis.
Te necesitamos. Necesitamos de tu compasión, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu misericordia. Esto es lo que necesitamos. Si vos estás en una crisis, cualquiera que sea, Daniel te enseña cómo orar. Necesitamos que nos reveles lo que soñó el rey. Y también necesitamos saber el significado de lo que soñó. Necesitamos que nos reveles estas cosas para que no nos pase esto y esto. Mira, una oración muy sencilla. En este caso, para que no nos maten a nosotros, ni tampoco a los otros sabios. Así que los muchachos, Daniel pide esto, y los muchachos entraron en un tiempo de oración para superar esa crisis. ¿Qué necesitaban? ¿Qué era lo que necesitaban? Dos cosas vimos, ¿no? Misericordia y revelación. Dice el verso 19 que esa noche tremenda. Esa noche el misterio por el cual ellos oraban fue revelado. Hermano, tenemos recursos espirituales para enfrentar cualquier situación aún inédita, no conocida. Esta era la primera vez que un rey pedía que se revele el sueño y que se reconozca qué significaba. Bueno, algo inédito, es decir, Dios tiene solución a cosas inéditas que se te pueden presentar en medio de cualquier crisis, sea esta emocional, física, económica, cualquiera que sea. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Escucha, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Esa misma noche, en medio de la crisis, ¿qué tuvo Dios? Misericordia, y reveló lo que Daniel y sus amigos necesitaban para salir de esa crisis. Y es interesante lo que tenemos que hacer cuando recibimos la revelación, ¿no? Dice que cuando Daniel recibe la revelación, no sé, yo lo primero que hubiera hecho es anotarla y salgo corriendo a decirle al rey, bajen las armas. No hizo eso. Cuando Daniel recibe la revelación, en lugar de salir corriendo al palacio para comunicarle al rey lo que habían recibido, lo primero que hace es comenzar a alabar y adorar a Dios. Fíjate Daniel capítulo 2, verso 20, después léelo si querés en tu casa, dice, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios, conocimiento a los estudiosos. 22. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. 23. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. ¿Ves la secuencia? Daniel entra en una crisis, su vida estaba con riesgo de muerte, pide oración, pide por misericordia, pide por revelación, porque lo quieren matar. Esa misma noche, Dios derrama su misericordia, derrama su revelación, y lo primero que Daniel hace es reconocer la misericordia de Dios, reconoce la revelación de parte de Dios y le da toda la gloria a Dios.
Y entonces, después, lleva adelante lo natural. Primero Daniel, ¿sabés qué era lo bueno que tenía Daniel? Que él hacía una correcta lectura espiritual de todo y luego lo bajaba a lo natural. Daniel oraba 3 veces por día. Acá parece que la clave fue la oración, ¿no? Pero también la acción. Una de las estrategias de estos sátrapas y astrólogos después era impedir que Daniel orara, porque ellos se daban cuenta que cuando Daniel oraba y accionaba conforme a la oración, ellos cada vez estaban más abajo y Daniel cada vez y sus amigos estaban más arriba. Entonces la estrategia de este tipo no era mala, era impedir que Daniel invirtiera su tiempo en lo espiritual para que no sea promovido. Entonces lo que hacía Daniel, primero buscaba lo espiritual y bajaba lo espiritual a lo natural. Esa es la estrategia para poder vivir hoy en el reino de los cielos. Y entonces sale camino al palacio Daniel, se encuentra con el rey, le revela lo que soñó, el significado de lo que soñó. Dice que fue tan fuerte todo lo que Daniel le reveló que el rey terminó humillado delante de Daniel. El tipo que lo iba a matar terminó humillado delante de él. Verso 47 dice, el rey le dijo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Y a petición de Daniel, el rey puso a Sadrac, Mesac y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Te digo 2 o 3 cositas para reflexionar y nos vamos. Daniel sabía a quién recurrir para salir de sus crisis. La primera reacción cuando enfrentamos una crisis es buscar cosas naturales, por lo general. Daniel sabía a quién recurrir. Él recurría a Dios. El único que lo podía ayudar era Dios. Y declaró, solo Dios puede revelar este misterio. Muchas veces intentamos solucionar nuestros problemas a la manera de Nabucodonosor, ¿no? Vamos al horóscopo, consultamos brujos, el café, astrólogos, o simplemente, no hacemos eso, sino intentamos de aplicar nuestras propias ideas o estrategias. Daniel fue directamente a consultar a Dios. Fue a la fuente correcta. Fue al secreto de Dios. Daniel sabía cómo acceder a esas soluciones. Y lo hacía, como vimos, a través de la oración. Daniel sabía que él tenía dones y talentos, que Dios los podía utilizar para bendecir su vida y la vida de otros. Y en medio de la crisis, Dios activó sus dones y le reveló lo que Nabucodonosor, su jefe, necesitaba conocer. ¿Sabes? Los dones que Daniel tenía marcaron la diferencia entre él y los astrólogos. Lo que vos tenés, la Biblia dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores en todo. 10 veces mejores en todo. Había algo en ellos que marcaba la diferencia. Había algo en ellos que lo hacía extraordinario. ¿Qué puede haber en vos de Dios que te lleve a ser una empresaria, una esposa, un esposo, un hombre de Dios extraordinario? ¿Qué cosas podés hacer? En el capítulo 1, Daniel era un joven que prometía. En el capítulo 2,
Era un profeta que sabía lo que Nabucodonosor soñaba y Dios lo promovió a lugares impresionantes. Si vos hoy estás atravesando una crisis y amás a Dios, hacé la oración de Daniel. Búscalo a Él. Y Dios va a activar dones en esta familia que van a ser de bendición. Y va a usar sueños y visiones y va a usar palabras como las que recibimos hoy para pasar la crisis y en lugar de ser aplastados, ser promovidos a nuevos lugares. Amén. ¿Querés ponerte de pie? ¿Quieren pasar? Vamos a cantar una canción para despedirnos. Llévate esta palabra en tu corazón. Si estás enfrentando una crisis, yo quiero orar ahora. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, hay manos aquí levantadas que te necesitan, Señor. Intercedemos por cada situación, confiando que en esa situación se van a activar los dones que le diste al cuerpo, a la familia de la fe. Vendrá tu misericordia, tu revelación, tu respuesta para salir de esa situación agobiante, extrema, y ser bendecidos, libres de toda opresión, de toda duda, de toda trampa. Lo recibimos en el nombre de Jesús.